Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos que nos están siguiendo por medio de este medio. Quiero compartir con ustedes una palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 16, donde dice que el apóstol Pablo llegó a Atenas y su espíritu se enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo interesante es que el apóstol Pablo llegó a esta ciudad de Atenas, le llamó la atención la gran cantidad de altares que había, la gran cantidad de ídolos, y comenzó allí a predicar el evangelio. Dice que comenzó a anunciarles el evangelio de Jesús y de la resurrección. Está hablando de la resurrección de Cristo. El evangelio es el evangelio de Jesús. El evangelio que predicaba Pablo es el evangelio de Jesucristo, es decir, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y hablaba de la resurrección de Cristo. Esta gente se mostró interesada y quisieron saber más acerca de lo que Pablo predicaba. Dice que la gente que vivía allí, los atenienses, dice que en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, bueno, ir a algo nuevo. Y así que Pablo dice, puesto en pie, el versículo 22 leo ahora, en el medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo comenzó a predicarles el evangelio de Jesús. ¿De qué habla el evangelio de Jesús? Bueno, primero que nada, dijo que Dios creó todas las cosas, el cielo, la tierra, Él es Señor de todo, y Él no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, Dios no habita en lo que hoy conocemos como catedrales, iglesias, los edificios que nosotros llamamos iglesias. Dios no habita allí. Dios no habita en esos lugares. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. La Biblia dice que Dios habita en el corazón de aquellos que han creído en Él. Y el verdadero templo de Dios no son los edificios, sino que son nuestras vidas, son nuestros cuerpos. Ahora bien, esta gente era muy religiosa. Dice que tenían muchos altares, tenían un altar para el Dios que no conocían. Y aquí vemos algo, una enseñanza muy clara: la religión nos salva. Una persona puede ser religiosa, pero eso no significa que esa persona conozca a Dios, esa persona tenga una relación con Dios y esa persona sea salva cuando parta de este mundo. Sino que la salvación no depende de la religión. La salvación es una relación, no una religión, es una relación entre el hombre y Dios por medio de Jesucristo. No una religión. El Evangelio no es religión. El Evangelio es relación. Relación entre el hombre y Dios por medio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios nos puso a los hombres sobre la tierra, les marcó los tiempos, los años para vivir, 70, 80, 90, cuanto Dios les dé a cada uno, pero dice con el fin de que le busquen, de que busquen a Dios. Porque dice, Él no está lejos de cada uno de nosotros. Quiero decirle, Dios no está lejos de los creyentes y Dios no está lejos de los no creyentes. Dios ama al hombre
Y Dios no está lejos de cada uno de nosotros. De aquellos que hemos creído está en nosotros. En aquellos que no han creído aún, no está lejos de ellos. Está esperando que le busquen para que Él pueda manifestarse a ellos. Ahora bien, pero el apóstol Pablo dice algo más adelante, dice acerca del Evangelio de Cristo, el versículo 30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿En qué ignorancia se habla? De que, versículo 29 dice, pensaban que Dios puede ser una piedra, puede ser un árbol, puede estar en un ídolo hecho por manos humanas, ¿no? Pero dice Pablo, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lo que Pablo está diciendo es, bueno, Dios no solo no habita en templos hechos por manos humanas, Dios tampoco es semejante, dice aquí, la divinidad no es semejante ni a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de los hombres. Los hombres pueden imaginarse a Dios, pintan un cuadro de Jesús, hacen una imagen de Jesús o una escultura y dicen, bueno, así es Dios. No, Dios no es así, Jesús no es así, no hay ninguna foto del tiempo de Jesús. Y los judíos tampoco no pintaban y no tenían ninguna imagen acerca de Dios, porque Dios es espíritu, no se lo puede dibujar, y Dios prohibió a través de los mandamientos que se haga imagen o escultura alguna acerca de la divinidad. Entonces, podemos imaginarnos, pero Dios no es eso, Dios no está en eso. Dios dice, habiendo pasado por alto esos tiempos de error, por decir así, hoy manda por medio del Evangelio a todos los hombres a que se arrepientan. La palabra arrepentirse significa dar una vuelta de 180 grados. Le dábamos la espalda al Creador, le estábamos dando la espalda a Dios, es volvernos a Él ahora, con todo nuestro corazón, para buscarle, dejar de hacer lo malo, dejar de hacer lo que estábamos haciendo y que va en contra de lo que Dios tiene en su palabra, y volvernos a Él de todo corazón. ¿Por qué dice? Porque Él estableció un día en que Él le ha de juzgar al mundo con justicia por medio de Jesucristo, el cual murió por nosotros y resucitó de los muertos. Ahora, cuando Él habló de la resurrección de Cristo, en el versículo 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Muy bien, cuando Pablo llegó al punto de la resurrección, dice que algunos comenzaron a burlarse de Pablo y le decían, ya te oiremos acerca de esto en otra oportunidad, en otra vez. Pero otros, dice, más algunos creyeron, juntándose con él. Vemos aquí dos reacciones cuando las personas escuchan el Evangelio. Una puede ser de burla, de risa, de incredulidad, y otra de aceptar el mensaje del Evangelio, de creer y de juntarse con los que han creído. Eso es la iglesia. La iglesia es una reunión de creyentes, aquellos que hemos creído en Jesucristo. Los que hemos creído nos reunimos, nos juntamos. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. La iglesia no es el edificio, la iglesia no lo hace el edificio, la iglesia lo hace las personas que han creído en Jesucristo. Yo estoy como un creyente y usted está, y alguien más. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es la iglesia, la reunión de los creyentes. Vemos la reacción voy a decir, de la mayoría. No creyeron, se burlaron, se rieron, se fueron. Bueno, no es de extrañar. La Biblia dice que muchos no creen porque para ellos les es locura. Dice Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muy bien, la palabra de la cruz es la palabra del Evangelio. Para los que se pierden, es decir, para los que no creen, es locura. Es una locura, es una tontería. Por eso se ríen, se burlan.
Pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, que Él murió por nosotros en la cruz, que Él derramó su sangre por nuestros pecados, que al tercer día resucitó de entre los muertos, que ascendió a la diestra de Dios y vuelve por segunda vez a buscarnos. A nosotros los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y ese poder se manifiesta en todo momento, en todo lugar, en estas circunstancias, en estos tiempos difíciles. Aquellos que hemos creído, tenemos paz en el corazón, tenemos confianza en Dios, tenemos seguridad, sabemos a dónde vamos, sabemos que Dios está con nosotros, sabemos qué es lo que nos espera, tenemos paz y tranquilidad, es poder de Dios en nosotros. Pero los que no han creído, para ellos es locura y lamentablemente es perdición también. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Marcos, en el capítulo 16 y el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, predicando el evangelio de Jesucristo, para que todo aquel que en él creyere, dice, y fuere bautizado. El bautismo nosotros no bautizamos los niños, no bautizamos bebés porque ellos no entienden. ¿Cómo pueden creer si ellos no entienden el evangelio? Cuando una persona cree, es una persona que está de acuerdo con lo que escuchó y lo ha recibido en su corazón. Por eso ha creído, por eso es una persona que está capacitada para bautizarse. Por eso el bautismo es la expresión de la fe que tenemos en quien hemos creído. ¿En quién hemos creído? En Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso quiero decirles, queridos amigos, queridos hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, no dejemos de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque gracias a Dios que hubo algunos, como hemos leído aquí en Hechos, que creyeron. No fueron muchos, dice, más algunos creyeron y se juntaron con Pablo. Y entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Por qué los nombra? ¿Por qué los nombres? Porque dice la tradición, la historia dice que Dionisio llegó a ser el pastor de la iglesia en Atenas. Ese pequeño grupito que creyó, algunos que creyeron, que se juntaron allí con Pablo, ese pequeño grupo, fue el comienzo de la iglesia en Atenas. Y entre ellos estaba Dionisio. Él había creído allí con aquel grupo, en Jesucristo. Y ese hombre llegó a ser el pastor de aquella iglesia en Atenas. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso que es el plan de Dios, que es el Evangelio de Cristo! ¿Qué puedo decir para terminar lo que hemos escuchado de la palabra? La religión no salva. Se puede ser religioso, pero la religión no salva. Lo que salva es la relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Solo por medio de Cristo. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Es por medio de Jesucristo que podemos venir al Padre. En otro pasaje de la Escritura él dijo: en aquel día ustedes orarán al Padre en mi nombre, y todo lo que ustedes pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que mi Padre sea glorificado en ustedes. ¡Qué tremendo! Podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, pero también resucitó al tercer día. Vive y reina, regresará un día por su iglesia. Él es el juez justo que Dios ha puesto para juzgar un día este mundo. Por eso quiero invitarle a que hagamos una oración. Ponga su vida en las manos de Jesucristo. Crea en Jesucristo con todo su corazón
Solamente por medio de Jesucristo usted podrá tener una relación con Dios y usted podrá tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo, que así como Pablo lo predicaba y lo predicó en Atenas, un día me fue predicado a mí, yo creí en este maravilloso Evangelio, hoy soy salvo por la fe en Jesucristo, su gracia me ha hecho salvo, y estoy aquí también predicando este Evangelio del reino para aquellos que nos están oyendo y mirando por este medio. Señor, toca los corazones, que entre los que nos escuchan, los que nos miran, pueden haber algunos, como Dámaris, como Dionisio, que creyeron en el Evangelio y se acercaron al apóstol Pablo, y allí se formó aquella iglesia, porque dice la Escritura que todo aquel que creyere en ti no será avergonzado. Señor, pero tristemente dice que muchos se burlaron, se rieron, se fueron. Los que no creen, dice la palabra, serán condenados porque sus propios pecados los llevan a la condenación. Y el único remedio para limpiarnos y librarnos de nuestros pecados está en la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque Cristo en nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Yo bendigo a todos aquellos que nos escuchan. Oro por aquellos que reciben el mensaje de tu palabra y que creen conmigo en esta hora. Perdona sus pecados, lávalos con tu sangre, escribe sus nombres en el libro de la vida. Y Señor, ven a vivir a sus corazones. Sus vidas sean este templo en el cual tú vives y habitas. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. El Señor está con nosotros como Él lo prometió todos los días hasta el fin. Amén.